Amén. Vamos a entregarle este tiempo de palabra al Señor. Amén. Papá, gracias por la convocatoria en esta noche. Gracias por el Espíritu que estás permitiendo que podamos disfrutar en esta noche, y que la palabra que hoy pueda ser, Señor, depositada en nuestro espíritu, traiga, Señor, la productividad que en sí misma ella trae. Señor, al 100%. Señor, 100% de efectividad en tu palabra, no porque la hablamos nosotros, Señor, de manera humana, sino que cuando la podemos canalizar por el Espíritu, produce, Señor, una retroalimentación en todo el ambiente. Y declaramos en el nombre de Jesús que el entendimiento está abierto, que la casa está preparada, que los corazones tienen, Señor, la medida para oír esta palabra, y que por sobre todas las cosas la casa se preparó para manifestarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay dos pasajes paralelos que yo quiero manejar. Uno es Mateo capítulo número 11 y el otro es Lucas capítulo 7 verso número 18. Y son la misma historia, pero iba a utilizar solo un pasaje, pero después me percaté que tenía otro pasaje paralelo y que tenía algunos detalles que son útiles para poder recalcar en esta noche. Estábamos hablando ayer acerca de un nuevo nacimiento que nos produzca nacer en Cristo. Digan conmigo, nacer en Cristo para ser uno en Cristo. Y toda la palabra de Dios comienza en Dios. El hombre peca, se llena la tierra de hombres bajo un diseño corrompido que no tiene que ver con lo que Dios planificó, sino con la rebelión del hombre. Y Dios primero trabaja con Noé, después trabaja con Abraham, trabaja con Isaac, trabaja con Jacob. Usted conoce la historia. Trabaja con un pueblo, trabaja con toda una nación, pero después Dios comienza una reducción nuevamente, ¿sí? Y en esa reducción termina en Cristo. Digan conmigo, esa reducción termina en Cristo. O sea que Dios comienza a factorear la humanidad. Cuando usted hace una factorización de un número, en matemática, los que saben de matemática, algo básico, ¿sí? Alguno dirá, ¿cómo viene a hablar de matemática en una prédica? A veces nos complica, ¿sí? Pero uno va factoreando un número, va buscando, ¿no? el menor múltiplo, ¿sí? Hasta que le queda 1 o le queda 0 o le queda 2. Entonces Dios viene haciendo una reducción, y en esa reducción que va haciendo después de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, los reyes, los profetas, y vamos viendo la palabra, nos conduce a Cristo. Digan conmigo, toda la palabra me conduce a Cristo. Otra vez, toda la palabra me conduce a Cristo. El personaje principal de toda la Biblia es Cristo. El personaje central es Cristo. El personaje del inicio es Cristo. El personaje del final es Cristo. Por eso él mismo, cuando él se presenta, dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, soy el primero, soy el último, soy el que fue, soy el que es, soy el que será, el que ha de venir. Digan conmigo, Cristo es lo principal de toda la palabra. Y hubieron profetas, hubieron mensajeros que hablaron de Cristo. Ahora, tuvieron que haber personas que lo vieron de lejos y profetizaron de Cristo y lo reconocieron a Cristo, ¿sí? Isaías para mí es una de las personas que mejor logra ver a Cristo. Uno de los profetas del antiguo pacto que describe a Cristo en una esencia impresionante. En teología llaman al libro del profeta Isaías como el quinto evangelio, pero para mí está mal llamado el quinto evangelio. Para mí debería ser el primer evangelio, porque fue un avanzado. O sea, es muy fácil ser Mateo, es muy fácil ser Lucas, Juan y Marcos, porque lo vieron, pero lo vieron físicamente, pero Isaías lo vio por el Espíritu. Entonces fue alguien que se anticipó, y así funciona la revelación de Cristo. Digan conmigo, la revelación de Cristo me anticipa, ¿sí? La revelación de Cristo es para gente que está atenta y que está despierta. Mira al que está al lado, decirle: atentos y despiertos. ¿Sí? A veces las oportunidades en la vida no es para gente lenta, es para gente que está activada esperando su oportunidad. Hoy estábamos viendo un documental en National Geographic de los depredadores de la selva, y era interesante ver que mostraban ahí a las hienas, a los perros salvajes, a los leones, y mostraban cómo hay especies que esperan que un depredador mayor atrape la presa, que la atrapen por ellos, y después están atentos al menor descuido del cazador para robarle la presa.
¿Sí? ¿Y qué pasaba con eso? Con menor esfuerzo tenían alimento. ¿Cómo es la revelación de Cristo? La revelación de Cristo es para los que estamos atentos, para poder atrapar en el mejor momento lo que viene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que mirarlo aquí está al lado y decirle atento, porque Cristo es para gente que está atenta y despierta. Entonces, todos los profetas, digan conmigo, todos los profetas, incluso hasta reyes profetizaron de Cristo. David profetizó de Cristo, los proverbios profetizan de Cristo, los salmos profetizan de Cristo. Génesis en el capítulo 3 profetiza a Cristo. Pero antes, cuando se iba acercando el momento, ¿sí? Todo el mundo se generó una imagen de Cristo, y cuando Cristo se manifestó, no muchos lograron reconocer lo que Cristo había sido profetizado antes. Entonces ahí vino la confusión para muchos, porque ellos esperaban al Mesías, y es verdad, iba a ser un Mesías, pero no lo reconocieron. Los judíos no lo reconocieron, los fariseos muchos no lo reconocieron. Por esa causa el Hijo de Dios, Cristo, termina en la cruz. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces aquí vemos nosotros que hay una transición a causa de Cristo. Digan conmigo, una transición a causa de Cristo. ¿Qué es una transición? Es un cambio, ¿sí? Es un cambio, digan conmigo, un cambio. Y hablábamos hoy a la mañana con los hermanos que nos atendieron. Noé con su esposa nos honraron esta mañana, y hablábamos de cambios. Hablábamos con el pastor Sergio de cambios, y los cambios tienen una particularidad: nos sacan de nuestra zona de confort. Amén. Los cambios nos sacan de nuestra zona de comodidad, pero todo cambio logra en nosotros una superación. Es increíble ver que en tiempos de cambio y de crisis hay gente que prospera muchísimo y hay gente que se hunde muchísimo. Y a veces hay gente que le tiene miedo a la crisis, pero la crisis es una oportunidad de crecimiento. En la década, a principio de la década pasada, en Argentina hubo una crisis muy grande, y a punto tal de que hubieron saqueos en los supermercados, robo de camiones con mercadería, con alimento, y había una imagen muy dura en Argentina. La gente empezaba a hacer algo que se llama un pan que se le dice tortilla, y era una tortilla para tomar con una bebida típica que se toma allá, que es el mate. ¿Vio el mate alguna vez? El vasito, que eso se llama mate, junto con la bombilla. Y cuando había disponibilidad económica, compraban galletas, pasteles, tortas, facturas. Pero como había una crisis tan grande, la gente comía esa masa de pan que se llama tortilla, que era muy económica, y la gente ponía unas parrillas móviles y vendían las esquinas. Fue interesante ver que aquellas personas que lograron aprovechar ese momento de crisis, muchos de ellos hoy tienen un negocio de panadería. Algunos vendían carne asada, pero así para vender en sándwich, bien económico. Hoy tienen parrillas, hoy tienen restaurantes. ¿Y qué pasó? Fue alguien que supo aprovechar un cambio a causa de la crisis. El cambio puede asustarnos, pero el cambio puede potenciarnos. Y cuando nosotros hablamos de Cristo, hubo un momento en la historia cronológica que hubo ese cambio, pero hay un cambio también cuando Cristo se nos revela a nosotros en otra dimensión. Y de esto se trata. Digan conmigo, de esto se trata. Por favor, mire al que está al lado, dígale: Cristo tiene que revelarse a tu vida. Uy, pero yo ya conozco a Cristo. Según el mensaje de ayer es una plataforma para lo de hoy. Porque hablamos ayer que para poder entender esto hay que nacer de nuevo en Cristo. Y usted dice: tengo tanto tiempo de conocer a Cristo. No. Usted tiene que volver a nacer. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo número 11. Mateo capítulo número 11. Y aquí hay una crisis de transición, pero hay una crisis de revolución para los entendidos, ¿sí? Que a través del uno en Cristo, digan conmigo, a través del uno en Cristo, nos potenciamos. Dice en el verso número 1, Mateo 11: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, digan conmigo, instrucciones. Otra vez, instrucciones. Por favor, mire a 3 o 4 personas y digan conmigo: Cristo es actualización de instrucciones.
O sea, un equipo que quiere funcionar bien no puede salir y jugar todo un partido sin que el técnico esté mirando cómo se va desarrollando el juego. Tiene que ser muy bueno el equipo para que el director técnico se vaya al camerino y mire desde allí. Creo que el único equipo que se dio el lujo en la historia de hacer esto fue el Manchester United, que Alex Ferguson se sentaba ahí y nunca participaba del banquillo porque tenía un equipo de monstruos como jugadores. Pero un técnico tiene que estar ahí diciendo por aquí, por allá. Y si hay alguien que sabe oír, no hay nada mejor que seguir las instrucciones. Digan conmigo, no hay nada mejor que seguir las instrucciones. ¿Sí? Uno le erró a la instrucción y uno puede perder algo determinante. Jesús está ahí con sus discípulos, o sea, está predicando y está ministrando en una continuación de algo. ¿Quién predicó antes de Jesús? ¿Quién fue el predicador más famoso que hubo antes de Cristo Jesús? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista produjo una revolución que se estaba preparando por años. Por eso cuando Juan el Bautista sale y emerge con su mensaje, dice que las ciudades salían al río Jordán para ser bautizados por él. Y Juan tenía un mensaje durísimo. Juan tenía un mensaje duro, muy radical. El mensaje de Cristo también era duro, pero estaba lleno de gracia, estaba lleno de un nuevo pacto. El mensaje de Juan era una transición entre la ley y lo que iba a venir. Por eso Juan el Bautista dijo: yo solo bautizo con agua. Lo que estaba diciendo Juan es: lo que yo les estoy dando es buenísimo, pero viene una temporada en Cristo que es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Mira, amado, a usted le tendría que estar latiendo el corazón y diciendo: quiero entrar a vivir en esa temporada. Porque permítame decirle, hay mucha gente que conoce a Jesús, pero digan conmigo, no es suficiente. Usted necesita nacer en Cristo. Jesús llegó hasta una cruz. Cristo traspasó la cruz y se volvió a sentar en la diestra de Dios Padre. Jesús fue la manifestación humana de Dios. Cristo fue el que estuvo sentado desde antes de la fundación en la diestra de Dios Padre. Y usted dígame, a ver, explíqueme esto. Cristo fue el que estuvo desde antes de la fundación del mundo, por el cual todo fue creado por él. Pero Jesús fue el que mostró empatía para decir: si nosotros llegamos a esta medida, seguimos este mensaje, podemos entrar en otra dimensión. Todos los que se encontraron con Cristo, digan conmigo, todos los que se encontraron con Cristo crecieron de dimensión. Y no hacía falta conocer a Cristo crucificado, podíamos conocer a Cristo por revelación. Isaías se le reveló. Entonces Jesús tenía aquí un grupo de hombres que ya estaban sintonizados. ¿Cuántos eran? 12 discípulos. Había personas que estaban sintonizadas antes de que él nazca, los profetas del antiguo pacto. Pero había otros que lo estaban esperando. Octavo día Jesús va a ser circuncidado, lo llevan sus padres, y cuando entra en el templo había un sacerdote, y este sacerdote, cuando toma a Jesús, él no ve a Jesús. Este hombre tiene una revelación de Cristo y él dice: doy gracias a Dios, puedo cerrar mis ojos en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Él no reconoció a Jesús, Jesús no había muerto, pero él ya lo vio resucitado, porque la consumación de la salvación no estaba en el mensaje, estaba en alguien que se convierta de Jesús en Cristo, y ese era él. Otra mujer estaba allí, profetiza, con más de 80 años, y también le reconoce. Pedro en un momento escucha la pregunta de Jesús con los discípulos y dicen: unos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los antiguos profetas. ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Pedro levanta la mano y dice: tú eres el Cristo. No dijo tú eres Jesús, tú eres el Cristo. Y aquí entro yo en un dilema que necesitamos resolver. Hay tres maneras de llegar a Dios: por promesas, por Jesús o por Cristo. El que llega por promesas, las promesas dijimos ayer que no siempre son determinantes. Más bien la promesa es un estímulo a tu emoción, que cuando viene la primera prueba, se acabó.
Jesús tampoco es suficiente. Jesús solo es un camino. ¿Qué pasaba con Jesús? Le pedían milagros. O sea que la gente que rodeaba a Jesús, algunas eran entendidas y otras eran una sanguijuela chupa sangre. ¿Por qué? Saná a mi suegra, saná a mi siervo, sanalo a este. Vienen 10 leprosos, ¿qué quieren? Ser sanados. 10 son sanados, 9 se toman el chau chau a Dios y uno viene y dice gracias. Montón de enfermos en el estanque de Betesda. Un paralítico está allí y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Nadie me mete, o sea, ni siquiera revelación de quién estaba delante de él. Cómodo. Entonces Jesús lo sana, lo levanta y lo mínimo que pienso yo que una persona que hace algún favor a alguien, ¿qué es lo que espera que le diga a la persona que usted ayudó? Gracias. El tipo agarró su lecho y se fue. Vienen los judíos y le dice, ¿qué haces caminando con el lecho en el día de reposo? Y el tipo agarra y dice, el que me sanó me dijo que camine. Ni siquiera sabía el nombre del que lo sanó. Estaba por el templo caminando y Jesús se lo encuentra y le dice, mira que Dios te ha sanado, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Quién sos vos? Soy yo el que te sané, Jesús. ¿Sabe lo que hizo el tipo? Ni siquiera dijo gracias. ¿Saben qué hizo? Se fue a buscar a los fariseos y le dijo, señores fariseos, ese que está ahí, el que se llama Jesús, es el que me sanó. Si ustedes me juzgan porque estoy caminando, él me dijo. ¿Y qué dice la palabra? A partir de ese día los fariseos lo buscaban a Jesús para matarlo. ¿Qué era este paralítico? Un ingrato. Un ingrato. Entonces hay mucha gente que se encuentra con Jesús y sigue teniendo una vida ingrata. Hola. Acá en CCI no hay nadie, porque aquí vamos a algo mayor. Digan conmigo, vamos a algo mayor. Por eso, los que se encontraron con Cristo, digan conmigo, los que se encontraron con Cristo, estos que se encontraron con Cristo tuvieron la oportunidad de entrar a otra dimensión. Y aquí Jesús en este momento, como ayer dije, ayer Jesús hablaba con Nicodemo, un hombre que sabía mucho, ¿sí? Hoy Jesús va a conversar e interactuar a través de personas con Juan el Bautista. Y vaya que Juan el Bautista tenía más calibre que Nicodemo. ¿Sí o no? Si usted tuviese que hacer un congreso, ¿a quién invita? ¿A Nicodemo o a Juan el Bautista? ¿Cuál vende más? Juan el Bautista. Acá lo tenemos a Juan el Bautista. Le cosieron la cabeza y viene a predicar, amado. Vende más, ¿verdad? Tener a Juan el Bautista que a Nicodemo. Uno viene de noche y el otro, el tipo salió al desierto, bautizó a todo mundo. Y Jesús está dando instrucciones. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que sus discípulos no están viendo a Jesús, están identificando a Cristo o una gloria mayor. Levanten la mano y digan conmigo, los años que vienen, con más fuerza, los años que vienen, CCI apunta a una gloria mayor. Pero la gloria mayor no viene desde nuestra zona de confort, viene para alguien que descubre al uno en Cristo. Entonces, Él está hablando con sus discípulos y Jesús está metido en el rollo de ¿qué? De enseñar. Digan conmigo, de enseñar. La enseñanza de Jesús no era una clase bíblica de seminario. La enseñanza de Jesús era quitar los velos que había delante de la gente. Entonces la enseñanza de Jesús canalizaba la palabra para que a la gente se le revele la vida de Dios. Entonces Jesús hacía milagros no en los templos, porque cada vez que hizo milagro en un templo había problema. Es verdad, hermano, a veces los milagros acá adentro terminan causando mucho más problemas. Conoció gente que se sanó aquí y después anduvo haciendo cualquier cosa y hablaba en lengua, hermano, y se bautizó. Entonces fíjese, Jesús sanó a una mujer encorvada, los judíos lo querían matar. Sanó a un hombre de la mano seca, lo querían reventar, pues lo sanó en el templo. Sanó al paralítico en el estanque que estaba ahí frente al templo, lo querían reventar. Jesús sanó a Bartimeo en el camino y era una fiesta, hermano. Jesús liberó a la samaritana al lado de un pozo y una ciudad entera se convierte. Dese cuenta que cuando Jesús se manifestaba fuera del ámbito de religión había mucha celebración. ¿Por qué? Porque no era nuestra zona de confort. Digan conmigo, no era nuestra zona de confort. Me permite decirle algo con mucho respeto. A veces la iglesia parece Alex de Madagascar. ¿Vio Madagascar? ¿Sí?
Y salía, y ahora con ustedes, Alex. Y salía el león, daba la vuelta y decía, ¡wow! El tema es cuando Alex llegó a la selva, no sabía cazar. Cuando llegó a la selva, no le tiraban el churrasquito. ¿Por qué pasó? Perdió su esencia. A veces aquí adentro podemos ser grandes leones, pero perdimos nuestra esencia de estar afuera. ¿Me entiende? Entonces, a veces todos los que miraban a Jesús lo medían conforme a su límite. Y Jesús salía y empezó a empujar a otros. Y el problema, digan conmigo, el problema es que el mensajero, el avanzado que tenía el padre, que era Juan el Bautista, ahora tiene un conflicto él. Entonces dice en el verso número 2, al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan? O sea, Juan estaba en cautiverio, estaba en una cárcel, estaba en un ámbito fuera de la naturaleza por la cual fue asignado. Él entró en una cárcel física, ¿sí? Pero también él representaba un mensaje. Y el problema es no que esté preso, sino que la dimensión de la cárcel logró quitarle la revelación de Cristo. ¿Me va siguiendo? ¿A quién profetizó Juan el Bautista? A Cristo. Todo su mensaje era Cristo. Arrepiéntanse, en el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y empezó a decirle, ustedes se jactan de ser hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y eso es que estaba hablando, de la gracia que iba a venir, de que Dios iba a incluir a un pueblo mucho mayor injertado en Cristo. Y le hablaba a quién, a los judíos. No se jacten de ser judíos, porque viene una dimensión de gracia, esto lo trae el Cristo. Pero ahora Juan está preso, digan conmigo, preso. A veces nosotros estamos presos. Y cuando estamos presos recordamos un mensaje, pero perdemos la esencia. La esencia, digan conmigo, la esencia. Varias veces fui a dar conferencias a diferentes universidades. Nunca me voy a olvidar la primera vez que tuve la oportunidad de estar en la Facultad de Medicina en Argentina. Y tengo mucho roce con el área de la medicina porque los papás de mi esposa, los dos son médicos. Uno es patólogo y la mamá es médico salubrista, especializada en todo lo que es en la parte política, administrativa y estratégica de la salud. Y aparte de eso, los dos son catedráticos y son una eminencia en el área. Y yo varias veces le preguntaba acerca de cómo es la carrera de medicina. Y le preguntaba, ¿en qué momento la carrera de medicina deja de ser una pasión para convertirse en un interés económico en el médico? Porque la mayoría de los que entran piensan con salvar al mundo, con cambiar personas, con salvar vidas. Pero la corrupción del tiempo, digan conmigo, la corrupción del tiempo va convirtiendo a las personas, robándole la pasión para generarle una mentalidad de conveniencia. Mi suegro estuvo en un tratamiento médico todo el año 2015 y un código que hay entre colegas en la medicina, por lo menos allí en Bolivia, es que cuando un colega está teniendo algún problema de salud, por cortesía o por reciprocidad, tiene consideración con respecto a la consulta, al tratamiento, la operación. Varias veces yo he salido beneficiado por esto, porque como yo no tengo suegra, ayer hablaba con Sergio y le decía, el que tiene suegra está maldecido. Y allá me está mirando feo y les va a decir al pastor Saúl, échenlo. Pero usted me va a entender y me puede amar si lo entiende. Yo no tengo suegra. Y no es que estoy diciendo que la mamá de mi esposa no existe, sí existe. Es que, fíjese, ¿cuántos han hecho chistes de las suegras? Levanten la mano. ¿Sí? Ahí andabas Adán poniéndole nombre a la creación y ese gordito elefante, la de cuello largo jirafa, la que se arrastra suegra. No. ¿Verdad que hay chistes así y algunos más duros? Alguien me dijo, en cada mujer hay un pichoncito pequeño de una futura suegra.
Pero Dios no tiene suegras, ni conoce suegras, gracias a Dios. ¿Dios qué es? Dios es Padre, y en el diseño de Dios no existen suegras ni suegros, nueras y yernos. En el diseño de Dios solo existen padres e hijos. Por lo tanto, si usted quiere que le llamen suegra, bueno, ahí tenga su regalito y su cruz de por vida. Pero si usted es sabio, digan conmigo, si soy sabio, yo no seré suegro, tampoco seré suegra. ¿Qué quiere ser? ¿Sabe qué tiene que ser? Según el diseño de Dios, un papá y una mamá. Y cuando su hijo se case, usted ganará un hijo, no una nuera ni un yerno. Y su yerno o su nuera no ganan dos suegros, ganan una mamá más y ganan un papá más. Que se cumple en eso, que Dios en los hijos potencia la paternidad. Por eso yo digo que no tengo suegra ni suegro, yo tengo dos papás y dos mamás. ¿Entiende? Ahora, si usted quiere seguir siendo suegra, arréglesela. Si usted es yerno, cambie la visión de esa mujer a la cual hasta ahora parecía Satanás encarnado, y véala como madre, y van a cambiar las cosas. Aunque sea la misma doña con los pelos revueltos, cambiarán las cosas a causa de tu visión. Porque es la visión de Dios la que cambia las cosas. No andamos por lo que vemos humanamente, andamos por lo que vemos en Él. Entonces Juan el Bautista, digan conmigo, Juan el Bautista, él está en una cárcel y tiene un conflicto. En el conflicto que tiene, manda a sus discípulos. O sea que Juan tiene un equipo. Digan conmigo, Juan tiene un equipo. Y Jesús tiene otro equipo. ¿Sí? Podemos decir que Juan tenía el Real y Jesús jugaba con el Barça. Él era el Messi. Juan el Bautista tenía a Ronaldo, siempre un título menos atrás. Después usted discuta lo que quiera, hoy el micrófono lo tengo yo. Pero Jesús tenía la revelación del momento, que no era la del momento, era la revelación eterna. Juan tenía una porción de la revelación y era profetizar a Cristo, pero ahora Juan, que tiene discípulos, y justamente porque todo el que tiene un discípulo también tiene una idea, tiene una palabra. Jesús no entra en conflicto ni con Juan ni con los discípulos. Lo que Jesús agarra y le dice lo siguiente cuando Juan envía a sus discípulos. Los discípulos de Juan dicen en el verso 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué trágico, porque lo que Juan profetizó, ahora Juan tiene dudas. Ahora tiene un ámbito de confort o tiene un ámbito de ceguera que no puede ver qué es lo que está sucediendo. Amados, levante su mano y digan conmigo, están sucediendo muchas cosas en nuestros ambientes. Toque a 3 personas y decirle que se te abran tus ojos ahora. Porque este es el poder que hay en Cristo, en el uno que en Cristo. Miren, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que veis, que oís y que veis. Vayan y díganle a Juan lo que se está hablando y lo que se está viendo ahora. Amados, hay una realidad que a veces unos la ven y otros sí la ven. Y Jesús le dice, no vayan a convencerlos de decirle, no, mirá que este es el Cristo. No, cuenten lo que está sucediendo. Porque a veces la gente quiere información, pero a veces la información no sirve, hay que estar en el ambiente. Yo siempre le digo a algunas personas, una cosa es ser turista en una ciudad o en una nación y otra cosa es ser residente. En criollo en Argentina le decimos hablar por boca de ganso. Yo me acuerdo una vez que hubo una persona que cuando fue el huracán Mitch fue para Argentina y con el único objetivo de hacerle sentir, no era compasión, conmiseración a la gente para que la gente
se conmueva por Honduras, agarró y dijo: y estábamos nosotros en el huracán Mitch, y vino el viento y vino el agua y golpearon los ríos y las piedras, y nosotros abrazados de la columna de nuestra casa, y el agua movía la casa, y toda la iglesia llorando, hermano. A la hora sacaban la billetera entera, le daban, pobrecitos los misioneros. Vine yo a Honduras, hermano, y le pregunté: ¿y por dónde fue el problema del huracán Mitch? Yo quería conocer. Me dice: por acá no pasó nada. El huracán llegó a Buenos Aires 2 años después. Y cuando vine y comprobé, y el río pasó por... El río está a 2 kilómetros de acá. No pasó nada. Y uno dice: qué decepción, ¿sí? Pero cuando uno está, digan conmigo, cuando uno está, tiene la oportunidad de comprobar, de ver, de palpar. Porque, hermanos, digan conmigo, hay una realidad en Cristo que la podemos palpar, la podemos ver, la podemos disfrutar. Amado, por favor, levante su mano y tome esta palabra. Se van a abrir tus ojos para oír, para ver y para luego hablar lo que estás viendo. Santa Bárbara necesita un levantamiento, no de nuevos predicadores, sino de alguien que oye, que ve y que habla la manifestación de Cristo en su vida. Ese es el cambio para Santa Bárbara. Ese es el cambio para Honduras. Honduras sabe mucho de Cristo y de Jesús de aquí, pero necesita verlo y hablarlo por la gente que lo ve allí. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: vayan y cuenten no lo que están aprendiendo, lo que están viendo que está sucediendo en el ambiente donde estamos. Mientras veníamos y hablábamos con Cristian nos hizo una pregunta ahí interesante. Me dijo: quiero aprovechar estos segundos para hacer una pregunta, ¿puedo? Y claro, con gusto respondimos, porque, amado, no somos la última Coca-Cola en el desierto. Somos normales de carne y hueso. Metemos la pata y también hacemos pipí y hacemos popó. A veces pensamos y decimos: bueno, el hecho de tener un micrófono nos responsabiliza a ser coherentes. Eso dice mi esposa. Amén. Entonces le decíamos: ¿cuál es la forma? Y le dijimos: no hay una forma, porque la forma genera un ritual. Pero sí necesitamos comenzar a descubrir las maneras en cual la gente disfruta y ve y conoce los potenciales. Hay gente que va a descubrir a Cristo leyendo, otro hablando, otro abrazando, otro compartiendo, otros siendo, otros cosiendo, otros trabajando. Y la integridad de Cristo y la manifestación de Cristo se va a manifestar a través tuyo cuando pagues los impuestos, cuando pidas factura, cuando no te copies. Hola. Digan conmigo: Cristo no es decir voy a la congregación. Es algo que se ve, que se oye. Digan conmigo: la gente va a hablar de mí por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque vas a ser más responsable con las cosas que manejas cotidianamente. Vayan y díganle a Juan las cosas que oí y que veis. Y Jesús dice lo siguiente: los ciegos ven, digan conmigo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ayer les dije, esto no solamente está relacionado con sanidad física. El primer punto importante del mensaje de ayer fue la primera respuesta de Jesús hablando con Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Dígale a Juan que los ciegos están viendo. ¿Qué te está diciendo? Que hay gente que se le están abriendo los ojos a la manifestación de Cristo en este tiempo. Mire, espere. Después más adelante dice que el reino de los cielos sufre violencia en los tiempos de Juan. Aplauda el que entiende, no aplauda por solidaridad. Si la atrapó, hermano, agárrela, celebre, grite y patalee. Si no la entendió, déjela pasar, hermano. ¿Sí? Porque esto es como jugar en la altura. ¿Sí? El martes va a jugar Argentina en la altura, y hermano, si usted corre unos pasos de más a 3.600 metros de altura, usted no aguanta todo el partido. Entonces tiene que correr lo justo. ¿Sí?
Y que, ¿sabe? Si el efecto de la altura es terrible, es como que le pongan una mochila con 20 kilos en el pecho, usted no puede respirar, no tiene oxígeno. Entonces, cuando el jugador va a picar para agarrar la pelota, más vale que haya calculado que va a llegar, porque si la pelota se le va, corrió en vano y tiene menos oxígeno. Entonces, hermanos, si la palabra que está siendo lanzada no la agarró, no aplauda, déjela pasar y prepare el entendimiento para la que viene. Alguna va a atrapar. Amén. Y la va a celebrar, ¿por qué? Porque una que toque y la toque bien, usted mete gol, hermano. La cuestión aquí es de entendimiento. Y si alguno la atrapó primero, hermano, la semilla quedó sembrada, la palabra quedó sembrada. Alguno va a manifestar esa palabra de Cristo, porque tal vez no podemos todo expresarlo todo, pero por eso se trata este mensaje de ser uno. Lo que entendió el pastor Sergio, lo que entendió el pastor Saúl, lo que entendió una familia X, lo que entendió la otra familia, y nos juntamos y sucede lo que en modelo de antiguo pacto nos graficaba cómo es el Espíritu de Cristo. Los padres iban a las sinagogas y al templo, y los padres intercambiaban. ¿Qué te habló Dios en tu casa esta semana? A mí Dios me habló esto. ¿Qué le habló Dios a usted en su casa esta semana? A mí me habló Dios esto. No había un predicador, era padres que estaban comentando lo que habían agarrado, la velocidad que habían tenido para parar la revelación y traerla a su vida. De esto se trata, ser uno en Cristo. Que el lenguaje entre nosotros no sea el mensaje que predicó un pastor, sea la revelación de Cristo que cada uno de nosotros atrapamos en nuestra casa, y en el día de la celebración al Señor, la palabra que yo entendí se la pase a mi amado, y el amado de al lado me la pase a mí, y es allí cuando se produce una retroalimentación de Cristo. Eso es una cena del Señor. Eso es construir uno en Cristo. Entonces, cuando Juan el Bautista está recibiendo este mensaje, Jesús le dice: los ciegos ven, ven. Amados, por favor, digan conmigo: vamos a ver los ciegos. Pero los primeros ciegos que tienen que ver somos los que estamos adentro, hermano. Que se nos manifieste el reino de Cristo en nosotros. Fue la primera palabra que Jesús lanzó leyendo el rollo del profeta Isaías. Lo mencionamos ayer, Lucas 4:18. Los cojos andan. ¿Qué problema tiene una persona coja? Puede ver, pero no puede entrar. Y lo que dijimos ayer es que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No se está refiriendo a una enfermedad física solamente, se está diciendo de entrar. Digan conmigo: de entrar. ¿Cuántos tuvieron miedo de entrar a algún lugar? Levante la mano. Hay algunos que no tienen miedo de entrar a ningún lado, hermano. ¿Usted entró colado alguna vez a alguna fiesta que no era invitado? Bueno, allá por Bolivia hay unos cuantos colados que entran, ¿no? Y comen. ¿Y de quién es el cumpleaños? No sé, pero vos seguís comiendo. Entran, ¿no? Y usted va a encontrar en la palabra a unos que entró y no estaba vestido de bodas y lo sacaron. Pero a veces entre nosotros es muy fácil camuflarnos ahí. Pero digan conmigo: en el reino. En el reino hay entrada para gente que ve y dice: yo quiero entrar. Y el que entra así medio como de colado, está como incómodo. Pero Dios te abre los ojos para ver y para entrar. Y lo que tenés que tener ahora es confianza para poder entrar en esto. Levante su mano y digan conmigo lo que profetizó el pastor: los próximos 34 años serán mejores que lo que pasaron. Digan conmigo: porque comienza la historia. Digan conmigo: ahora CCI va a ver y va a entrar a una etapa de manifestación de Cristo. Uy, pastor, no hemos estado en Cristo, no tiene que venir a decir este gaucho las cosas. No, amado, hay transiciones, hay temporadas, hay diferentes velocidades. El cuerpo de Cristo está creciendo, y en algunos casos el cuerpo de Cristo parece adolescente. Tiene una pata más larga, un brazo más corto, le está cambiando la voz, porque gloria a Dios, hermano, bajo en testosterona de Cristo. Una conversación que tuve con mi esposa, me decía: los hombres que tienen voz de pito, porque gloria a Dios le falta testosterona. Y por eso me comentaba una investigación que ella estaba haciendo. Aleluya, hermano.
Entonces estamos creciendo, dígase a sí mismo, estamos creciendo, amado, estamos creciendo. Toque al que está al lado, dígale, estás creciendo. Y lo bueno que usted, o sea, por fuera, tal vez el que está al lado por fuera es cosecha 53, hermano, no importa. No importa la edad, en Cristo no hay edad. Hola. Hay gente que dice, ¿cuántos años tiene? 25. No, hermano, dele gloria a Dios por los 50 que tiene, hermano. Porque su edad en la eternidad es una simple migaja, hermano, que ni se nota. Y usted, Señor, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, Señor. No, o sea, no, dele gracias a Dios, hermano. Lo que usted está haciendo es creciendo en Él, amado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque en Cristo, digan conmigo, en Cristo no se ven jóvenes y viejos. En Cristo se ve a una nación, a una generación tomada por el Espíritu. Por eso Joel, que vio el post-Cristo, digan conmigo, el post-Cristo. ¿Saben qué vio Joel en el post-Cristo? Él dijo, hay algo impresionante que se viene. Pasó la oruga, el revoltón, el saltón y la langosta, pero viene un tiempo, una temporada donde el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. ¿Cuándo el Espíritu de Dios se abrió la puerta para que se derrame sobre toda carne? Cuando Cristo se le reveló a la humanidad. Entonces, ¿qué dice allí? Los jóvenes tendrían visiones y los ancianos tendrían sueños. ¿Qué es lo lógico de la vida? Que el anciano haya conquistado la visión y que el joven tenga el poder del sueño. Porque el anciano lo que quiere es morir tranquilo y se jacta de lo que alcanzó, porque conquistó una visión de vida. La fuerza del joven es decir, me quedan muchos años para concretar mi sueño. Pero ¿cuál es el problema del joven? Carece de golpes para forjar una visión. Y el anciano carece de fuerzas para seguir manteniendo un sueño. Pero levante la mano y digan conmigo, entender a Cristo. Más fuerte, entender a Cristo. No me convence. Entender a Cristo es entrar en el uno de Cristo. Y cuando entro en el uno de Cristo, ¿qué dice la palabra ahí? Los jóvenes tendrían visiones. En otras palabras, los jóvenes serían maduros, como un adulto que lo conquistó todo y que tiene la fuerza de seguir soñando. Y un anciano que conquistó la visión tiene la pasión como que el sueño recién naciese y le queda una eternidad para disfrutarlo, para concretarlo y para sembrarlo por todos lados. Si usted puede celebrar esa palabra, por favor, celébrela. Porque desde este estrado, amado, no estoy hablándole a usted. Por esa pantalla estamos hablándole a la ciudad y a la nación. Esto no está delimitado ni siquiera al mensaje que sale por la televisión. ¿Por qué? Porque aquí hay unas 300, 400 personas. Mañana se suben a un bus y van para San Pedro, otros a Tegucigalpa, otros para Copán, otros salen para la universidad, para el trabajo, viajan a otra nación. El mensaje ya va dentro suyo. Usted no va como CCI, usted va como Cristo a ese lugar. Entonces Jesús le dice a Juan, vayan y díganle, los ciegos ven, los sordos oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Digan conmigo, los leprosos son limpiados. ¿Saben de qué era símbolo la lepra? ¿De qué era símbolo la lepra? El pecado. ¿Saben qué está diciendo Jesús? A quien le nace la revelación de Cristo, los pecados están solucionados. ¿Y saben qué pasaba con los leprosos entendidos? Los leprosos entendidos tenían un solo mensaje. Los leprosos entendidos no hablaban y decían, yo era un infeliz. El pecador que todavía no terminó de ser restaurado pasa y cuenta testimonio, gloria a Dios. Cuando se abrió CCI yo me tomaba 40 botellas de cerveza, reventaba palo a mi esposa, gloria a Dios, 40 latigazos por día, ahora solo le doy 39, gloria a Dios, en estos 34 logré controlarme en un latigazo. Antes me tomaba 10 cajones de cerveza, ahora me tomo 9,5, aleluya, porque el diablo me tienta. Yo me imagino al diablo aceptando a Cristo un día, hermano. Claro, porque todo creyente flojo le echa la culpa, hermano.
Entonces nosotros lo llamamos al diablo, que es el diablo, el acusador de los hermanos, y Satanás ve a los creyentes flojos y dice, en verdad los diablos son ellos. O sea que Jesús ya me ató y me sentenció y ahora estos me siguen acusando. No, si estos son compañeros de cárcel míos, ¿qué se vienen a dar? Entonces, no, hermano, los leprosos son limpiados. Digan conmigo, los leprosos son limpiados. Amado, toque a 5 personas y dígale, el pecado está resuelto en Cristo. Amén. Problema del pecado hay para el que solo se quedó con Jesús. Ojo, présteme atención. El pecado es un problema solo para el que conoció a Jesús. Uy, pero explíqueme esto. Pregúntenle al paralítico que lo levantaron en el estanque de Betesda. Pregúntele a la mujer que iban a apedrear. A la mujer que iban a apedrear le dijo, vete y no peques más. Al paralítico del estanque de Betesda le dijo, Dios te sanó. Fíjate que no peques más para que no te venga algo peor. Pero los que se encontraron con Cristo, nunca más se habló de su historia. Pregúntenle a la mujer samaritana. La gente sabía quién era la mujer. La mujer ya no sabía más quién era antes. La mujer sabía lo que era ahora. Uy, usted no entendió eso. Porque el que conoce a Jesús todavía tiene parte de historia. Pero el que conoce a Cristo se le anuló la historia. Entonces dice Jesús, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. O sea, que el que fue limpiado de la lepra no tiene secuelas de la lepra. Esa era la habilitación que tenía que tener para que el sacerdote le permita volver. O sea, si estaba sanado de lepra no tenía marcas. Y ese era el milagro. Levante la mano, por favor, digan conmigo, con Cristo. Digan conmigo, con Cristo no hay secuelas. Otra vez, con Cristo no hay secuelas. ¿Sabe qué, amado? ¿Sabe qué utiliza Satanás? La marca de la historia para decirte, cuidado con la lepra. Cuando usted está en Cristo, usted dice, la lepra está afuera. El camino fue abierto, todo fue liberado. Díganselo a Juan. En otras palabras, dígale que él también transicione. Jesús no le está diciendo, díganle a Juan que le voy a volar la cabeza. No, el problema es que Juan se voló la cabeza solito. Porque Juan quería seguir diciendo, sepulcro blanqueado, generación de víbora, ustedes, Y Jesús vino y habló con las prostitutas, con los ladrones, los recaudadores de impuestos, los publicanos. Abrió un tiempo de gracia. Los muertos son resucitados. Wow, ¿y esto con qué tiene relación? Con el nuevo nacimiento, hermano. Con un nuevo nacimiento. Si alguien resucita, ¿qué está sucediendo? Está naciendo de nuevo. Pero también no es solamente una proclama al milagro. Es la persona que muere juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo es resucitado. O sea, Jesús muere como Jesús, pero resucita como Cristo. Cristo tiene poder de resurrección. Cristo, diga conmigo, Cristo. Y cuando nosotros somos uno con Él, Él te invita a la cruz. Dice que quiere ser mi discípulo. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque si pasa por esa cruz, la siguiente dimensión es Cristo. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Digan conmigo, a los pobres. Y amados, ayer dijimos que encontrarse con un nuevo nacimiento, Cristo trató con Nicodemo para que le diga, no hay evangelio sin que antes alguien nazca de nuevo. Y aquí, después de contarle a Juan lo que está sucediendo, le dice, el que entienda, vea esto, ahora va a poder decirle a los pobres, hay un evangelio. Hay un evangelio. Verso 6 dice una palabra bien interesante. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mira a 3 o 4 personas y decirle, no tropieces con esta revelación. No es una revelación mía, es una revelación de Cristo que está aquí. Jesús está diciendo, por favor, no tropiecen conmigo. Juan tropezó con él. Los judíos tropezaron con Cristo.
Los fariseos tropezaron con Cristo, los sacerdotes tropezaron. Y Jesús dice, bienaventurado el que no haya tropiezo. ¿Quién encuentra tropiezo? El que no encuentra cuál es la altura de la dimensión que hay que pasar. Que quiere seguir como que si el camino fuera igual. Y no es igual. Pero qué poco, no. Pero amado, no es igual. El día viernes nos invitaron a andar en bicicleta, en mountain bike. Y amado, mi esposa hace crossfit, yo entreno todos los días, juego fútbol 3 veces por semana, 2 horas, corro 10 kilómetros en 50 minutos, entreno, levanto. Hermano, el ego lo tengo bien puesto. Vio que cuando juegan a la pelota los solteros contra los casados, ¿sí? Entran los casados, ahora sí, vamos, ahí viene el flaquito, dale nomás ahí abajo. Pero cuando comienzan a jugar los primeros 5 minutos los casados, y van y ponen el cuerpo, pero a los 20 minutos los solteros detienen. Y la mejor excusa de un casado cuando termina un partido dice así: me hubiera gustado agarrarte cuando yo tenía 20 años. Pero la mente no le responde a las piernas, ¿verdad? Y nos llevaron a andar en bicicleta y nos miramos con mi esposa, sí, vamos a andar en bicicleta. Nos fuimos, hermano, y nos prestaron toda la indumentaria y me pusieron los zapatos especiales para la bicicleta con traba, hermano. Y vamos a una subida y a los 20 metros de la subida, hermano, aunque nosotros estamos entrenados, íbamos con la lengua afuera. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. A veces creemos que estamos listos. Amado, con Cristo nunca vas a estar 100% listo. Con Cristo tenés que estar atento a la siguiente dimensión. Porque si no, hermano, tropezás con Él. Te caes aún en el camino. Y amado, ¿qué crees? Me pegué 2 porrazos, hermano. Yo mirando a mi esposa que no se caiga y blum, blum, blum. Menos mal que no me grabó y no me vio, hermano. Yo dije, ¿cómo nos zafamos? Porque ya estaría en Facebook. Y había una subida, hermano, de 5 metros y me dice, dale con todo. Claro, con todo. ¿Saben cuál era el problema? El problema no era que me faltaba fuerza. El problema es que no sabía usar esa bici. Y esa bici tenía algo que se llama cambio de velocidad. Y si yo hubiese sabido que le tenía que poner otra velocidad a la bici, yo subía, hermano, y le puse un piñón chiquito que es para y iba, hermano, en la subida iba, y hermano, ya me salía la lengua porque eran 10 pedaleadas y avanzaba 10 centímetros, hermano. Y dale, ya se me salía. Le digo, ya estoy llegando. Y cuando me faltaban 30 centímetros para que la rueda suba, le metí fuerte. ¿Y qué pasó? Como le di con tanta fuerza, se me levantó la bicicleta y me fui para atrás, hermano. ¡Pum, pum, pum, pum! 15 metros bajé, hermano. Y me levanté como si nada, ¿no? ¿Dónde está mi esposa que no me vea? ¿Cuál era el problema, hermano? Que cuando yo creo que sé, por más que crea que esté entrenado, Cristo va a superar la dimensión que yo tengo. Entonces le dice, díganle a Juan esto para que no encuentren tropiezo. Amado, ¿cuál es el peor problema que le puede pasar a la iglesia? Que Cristo se le revele y la costumbre de lo viejo te haga tropezar. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo conmigo. Y es ahí donde usted va a encontrar a una generación de viejos con una generación de jóvenes, que el conocimiento del camino no lo da lo joven ni tampoco lo viejo, sino el Espíritu que dice, saltemos juntos, crucemos juntos a la otra dimensión y saltamos y saltamos. Entonces cuando esto termina, Jesús comenzó a decirle a la gente, le habla a la gente ahora. ¿Cuánto tiempo tengo, querido Sergio? 10 minutos. Gloria a Dios. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Verso 8 dice, he aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí,
digo, y más que profeta, está hablando de Juan. Jesús está diciendo lo que se vivió, digan conmigo, lo que se vivió. Eso fue fantástico, maravilloso. No tiene comparación lo que pasó. Amado, levanten la mano y digan conmigo, los 34 años que vivimos estuvieron llenos de gloria. Usted no estaría aquí si no hubo gloria en este lugar. Las cosas que pasaron no hubiesen sucedido si aquí no había gloria. Las familias que se restauraron no se hubieran restaurado si durante 34 años CCI Hermón no haya tenido una dimensión de gloria. Jesús lo está reconociendo y dice, lo que pasó con Juan fue glorioso. No hubo como esto en la historia. Porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino. Toque a las personas que están al lado y dígale, estos 34 años se preparó un camino. Amén, se preparó un camino. ¿Cuántos dicen amén? Preparamos un camino y si lo preparamos fue como Dios nos fue guiando. Preparamos un camino. Verso número 11 dice, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Ayer dijimos, de cierto te digo, todos nacemos de padres humanos, pero en esto se nace del agua y del espíritu, dice otra versión de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo? Antes de una manifestación de Cristo teníamos una revelación fantástica, pero cuando Cristo se nos revela, lo que sabemos ahora se dimensiona a otro nivel. Y de los que vivimos en un nivel, los que hemos experimentado el bautismo de Juan, hemos vivido una etapa gloriosa. Pero por eso Jesús hablaba de nacer de nuevo. Por eso Juan el Bautista decía, viene detrás de mí uno más poderoso que yo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, digan conmigo los que estamos aquí, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque ahora Juan se movió por discernir. Pero quien está en esta etapa se mueve porque ve, porque puede tocar, porque puede caminar, porque no hay lepra, porque hay un evangelio, porque no somos cojos, no somos ciegos, se nos abrió algo. Amados, saben que la muerte de Jesús rompió un templo, rasgó un velo y dijo, mi gloria no está más adentro, tiene que estar afuera. Porque todos los, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amados, los que estamos despiertos, digan conmigo, los que estamos despiertos, atrapamos la dimensión de Cristo. Amados, atrapamos la dimensión de Cristo. CCI, Santa Bárbara, Honduras, se abre una temporada donde hay una generación que se encontrará con Cristo. Dejará de perseguir a Jesús para decir, yo voy a la revelación mayor del Padre. Yo quiero eso. Las congregaciones han sido muchas veces centros de caprichos humanos. Voy para que Dios me sane. Voy para que Dios haga un milagro. Voy para que Dios me prospere. Y tenemos una puerta giratoria como que si fuese un mall. Pero digan conmigo, esa temporada se cierra por causa de Cristo. Lo que ahora ni siquiera va a haber puerta giratoria. Lo que va a haber aquí es, levante su mano y digan conmigo, ríos de agua viva que va a regar Santa Bárbara por causa de Cristo. Porque hay algo que te empuja a decir, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Dice, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amado, ¿qué te está diciendo? Que Cristo nos abrió una nueva etapa. Cristo nos abrió una nueva etapa. Si querés recibirlo a Él, Él es aquel que Elías que había de venir. Y Él te está diciendo, bueno, si quieres quedarte con la historia, aquí termina la historia. Termina la historia en lo que profetizaron los profetas. Alguien que anunciaría un cambio de temporada. Juan se olvidó que él anunció un cambio de temporada. Terminó atrapado en su historia.
Pero Jesús agarró y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esta palabra, esta frase se repite en el Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, ¿qué creo? ¿De qué estoy convencido? Ayer te dije, viene una persecución sobre la iglesia. Y no es que van a cerrar templos, es una persecución de Cristo que va a emerger entre aquellos que lo empiezan a ver. Y amados, ¿qué sucede con esto? Es una iglesia que continúa la manifestación de los hechos del Espíritu Santo. Por favor, póngase de pie, porque esta celebración de estos años, amados, es un cambio de temporada para su iglesia, no solo para CCI, es para su iglesia. Hoy usted está escuchando algo que tiene vigencia para todo el mundo. Y los que logramos identificar, no porque seamos mejores, sino simplemente porque no encontramos tropiezo en Él, sino que amamos lo que Él está haciendo. Viene una nueva temporada en Cristo. Tome la mano del que está al lado suyo y adórelo con toda su fuerza. Un minuto y más, un minuto más, un minuto más. Si Dios te ha dado lenguas del Espíritu, déjala que fluyan en este momento. Las lenguas del Espíritu necesitan ser renovadas. Las lenguas del Espíritu es una comunicación para ministrarlo a Él. Las lenguas del Espíritu es algo que cuando nuestro espíritu no sabe cómo clamar o cómo adorar, nuestro espíritu lo hace. Así que si usted tiene tiempo sin ser renovado en el Espíritu, permita que esto fluya y que corra de ustedes. Él nos hará saber y nos hará entender todas las cosas. Él tomará de Cristo y nos hará revelar. Jesús se hizo uno con Dios y se enseñó de esta manera a sus discípulos, y Él oró y dijo: sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Ahí hay un poder impresionante. Este mensaje que le envía Jesús a Juan no lo está excluyendo, no lo está juzgando, le está diciendo: ayúdenlo a abrir los ojos a Juan para que él también muera en esta dimensión. ¿Y saben cómo fue la muerte de Juan? Terminó en una bandeja de plata, pero llegó el mensaje de lo que se estaba oyendo y lo que se estaba viendo. Tengo la convicción en mi corazón que Juan entró en esta dimensión. Juan no protestó en la cárcel. Juan murió entendiendo el propósito. Iglesia de Santa Bárbara, iglesia de Honduras, toma esta palabra, toma a Cristo, toma a Cristo. La mayor riqueza del Evangelio está allí, la mayor riqueza de la familia está allí, la mayor riqueza de la adoración está allí, la mayor riqueza de la predicación está allí. Y Cristo no lo puedo resumir en un pasaje bíblico. Cristo puedo vivirlo en todas las dimensiones de nuestra vida. Fluyan en adoración, amados, fluyan, fluyan, fluyan. Y tomen la dirección de este momento. Guíen al pueblo a Cristo. Gracias por esta noche. Gracias por el pastor Saúl y su casa. Gracias por los equipos pastorales de esta casa, por los jóvenes, los niños, las familias. Gracias, Señor, porque en esta casa está representada toda la nación. Y este mensaje correrá y se unirá a los mensajes que tú estás hablando a tus hijos en la nación, y producirá fruto al 100 por 1, papá. Que pueda resistir
gozo, de alegría, de contentamiento. Dele más fuerte ese aplauso, es para el Señor. Usted está de fiesta cerrando la celebración de los 34 años de vida de esta iglesia. Tenga la bondad de sentarse. Sigo usando este. Rodwell, sigo usando este. Para celebrar una fiesta se necesita un equipo. Y el equipo que hemos estado ensayando tiene varios jugadores. Yo quiero agradecer, lógicamente, la presencia de los conferencistas, como Sergio Abreu, su esposa Ale, como Kenia Lara, que también vino y nos da la administración de la alabanza. Vino con su esposo y vino con parte de su familia. Esos son los jugadores extranjeros. Pero los de aquí, de casa, quiero agradecer todo el trabajo de coordinación en el cual Sergio y Noelia me estuvieron ayudando. Gracias, Pastor Sergio y Pastora Noelia.